Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Gracias por asistir, gracias por estar conectados, gracias por estar con nosotros en este seminario charla técnica que vamos a compartir con ustedes. Vamos a trabajar eh, durante unos más o menos 20 minutos. Tendremos oportunidad al final de una sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión de preguntas y respuestas será a través de la sección que tiene Zoom, pero también lo podremos hacer a través del chat. Y de nuevo, pues muchas gracias. Gracias por estar con ustedes, o darnos esta oportunidad de estar con ustedes y de estar aquí, pues presentes. El tema que hemos elegido para trabajar en esta sesión es un tema que sigue siendo de actualidad y vamos a centrarnos un poco más en la parte de el análisis de cannabinoides, marihuana, el cáñamo, en algunos aspectos que tienen que ver en sí mismo con el grupo químico de los cannabinoides. En esta parte vamos a explorar un poco cómo el gran número de compuestos de los cannabinoides que están presentes en las plantas de marihuana, cannabis, pues nos llevan a una necesidad de trabajar en la parte analítica. Estos son los puntos que vamos a tratar el día de hoy, porque es importante la determinación de los cannabinoides y también vamos a trabajar en esa parte con una revisión muy rápida de los cannabinoides de mayor importancia, incluyendo aquellos de importancia farmacológica y recreativa. Y nos vamos ya después a centrar en los retos analíticos que presentan este grupo de compuestos y finalmente vamos a poner énfasis en la identificación y en la identificación de estos compuestos. Tenemos ya varios seminarios que hemos trabajado con esta temática desde noviembre del año pasado. Después estuvimos en febrero. En agosto de este año tocamos otro tema y pues el día de hoy volvemos a retomar y centrarnos en lo que ya ahorita les he comentado. En la revisión de los principales cannabinoides y de ahí la importancia de su determinación, yo quiero centrarme pues nuevamente en la publicación que se hizo a inicios de este año del reglamento de la Ley General de Salud, que es lo que tenemos con mayor certeza para el ámbito analítico. Y ahí en el numeral 6 de las definiciones habla sobre los cannabinoides. Desafortunadamente no es una definición muy detallada, solamente dice que es un grupo de compuestos que pertenecen a una familia más grande, los terpenofenones, entre los que se encuentran dos, cannabidiol y tetrahidrocannabinol. Y ya, es todo lo que tenemos. Y aquí, pues entonces, aquí empiezan los problemas, porque ¿cuál es la razón de poder hacer esta determinación? Si en revisiones de diversos autores, pues han encontrado que hay una gran cantidad de compuestos que se presentan en este género cannabis. Hay autores que hablan de más de 500 compuestos y donde al menos 80, según este autor, son cannabinoides. Sin embargo, ya en otras revisiones, pues hablan de más de 100, andan por ahí ahorita las últimas revisiones que he podido leer, andan en el orden de los 120, 130 cannabinoides, con un comentario que hace en esta revisión que les estoy mostrando ahorita,
de que muchos de estos compuestos son productos de degradación oxidativa. Muchos de estos cannabinoides son inestables a la luz, inestables al calor, son termolábiles y fotolábiles. Entonces, muchos de esos compuestos que se han venido identificando no son más que productos de degradación de los principales que sí se encuentran en la planta de cannabis. Pero eso no implica, o esto no excluye, mejor dicho, que haya necesidad de hacer una correcta identificación de los compuestos. En una revisión, y perdón, pero no sé cómo quitarla. A ver, ya lo mandamos para el fondo, para que no nos esté estorbando. En una revisión que hace pues una empresa de laboratorios de Europa, habla precisamente de la necesidad de trabajar con métodos oficiales, y uno de los aspectos que mencionan es de que pues no fácilmente se puede hacer una correcta identificación, y aquí hablan en particular de 4 compuestos, que son el CBD, el cannabidiol, el tetrahidrocannabinol y sus formas ácidas, el ácido cannabidiólico y el tetrahidrocannabinol, el ácido tetrahidrocannabinólico. Y algunos otros compuestos que también empiezan a ser considerados importantes dentro de este grupo de cannabinoides. Ya algo que, bueno, conocemos, incluso pues muchos tenemos parientes, ya las abuelitas, los tíos, que desde que yo tengo uso de razón hablaban de tener ahí su botella de un extracto alcohólico de marihuana para frotarse las piernas, para las reumas. Así lo decían, y bueno, eso es algo conocido. La realidad es de que con el descubrimiento del sistema endocannabinoide, es decir, ese grupo de receptores en el interior del organismo que responden o que reaccionan a los cannabinoides, llevó a encontrar qué compuestos en forma natural dentro de nuestro organismo son los que actúan con esos receptores. Y se ha venido trabajando desde el punto de vista farmacológico en saber qué procesos, qué reacciones metabólicas son las que son modificadas dentro de nuestro organismo con los cannabinoides. Entonces hay una gran cantidad de procesos patológicos o síntomas para el humano que responden a estos cannabinoides. Entonces hay una necesidad de trabajar para poder hacer esa separación, ¿no? Esta lámina la he presentado en todos mis seminarios anteriores, porque a mí me gusta cómo muestran que aún sin presentar todos los compuestos, aquí solamente se mencionan 6 compuestos diferentes, 6 cannabinoides diferentes, pueden llegar a trabajar con una gran cantidad de padecimientos, y padecimientos que son neurológicos, de comportamiento, gastrointestinales, dolor, o incluso trabajar con cáncer, hipertensión, glaucoma, SIDA. Hay una gran cantidad de fenómenos que responden en forma favorable al uso de estos compuestos. Y regresando nuevamente hacia esta lámina, recordemos que una gran cantidad de estos compuestos se presentan en las plantas en forma de ácido, y estos son oxidados u otros procesos de degradación, decíamos hace rato, por la luz o por el calor,
que ya generan entonces los compuestos activos. Algunos de ellos, sobre todo en el caso del tetrahidrocannabinol, que es el compuesto de importancia recreativa, lúdica, porque es el que tiene un efecto psicoactivo. Para quienes de los colegas les gusta trabajar con estructuras, con los nombres químicos en la parte química orgánica, se pueden encontrar en forma muy general dos tipos de cannabinoides, aquellos que se parecen al THC y aquellos que se parecen al CBD, al cannabidiol. Y podemos ver pues, que las estructuras realmente son muy similares. Hay alguna diferencia en el carbono 6, carbono 8, carbono 9, en los grupos funcionales que estos tenemos. Pero nada más con ver las moléculas, pues podemos imaginar la gran cantidad de isómeros que pueden presentarse, la gran cantidad de estructuras que pueden presentarse con pequeñas modificaciones en algunos de los grupos funcionales o en las sustituciones que pueden presentarse para esta familia de compuestos. No quiero ser exhaustivo en esa parte química orgánica, de hecho, ni sintética, ni mucho menos, no soy quien, yo no tengo esa capacidad de trabajarlo, pero sí me interesa mostrar este diagrama. Este diagrama a mí me ayuda en forma muy resumida a poder entender qué es lo que está ocurriendo ya en el mundo y lo que va a ocurrir en México una vez que ya todo esto tome un camino más cierto desde el punto de vista de la normativa y que los productos que podamos encontrar nosotros en el mercado, tanto de la parte recreativa, nutracéuticos como medicamentos, ¿cómo es que los vamos a encontrar y la gran variedad de ellos que van a estar presentes en el mercado? Todos estos productos pues parten, en el mejor de los casos, de la planta misma, que después es sometida a procesos de extracción. Y esos procesos de extracción, aquellos que se hayan abocado a trabajar en extracción de diversos compuestos a partir de matrices vegetales, pues tendrán la experiencia de haber trabajado con diferentes tipos de polaridades en solventes, incluso extracciones acuosas, extracciones en fluidos supercríticos y demás. Hay una gran cantidad de procesos que nos van a permitir obtener diferentes fracciones. Estos extractos después se van a someter a diversos procedimientos de purificación. Estos procedimientos de purificación incluso ya en este momento son patentes. Algunas compañías, algunos de las compañías con las que hemos tenido algo de contacto en Canadá, pues sí manejan estos procesos de extracción como patente. Recientemente hemos estado en contacto con algunos investigadores que siguen en México, que trabajan en esa línea de encontrar procesos de extracción que permitan extraer aquellos compuestos que buscan y con esa gran cantidad de moléculas diferentes de cannabinoides, pues sí llega a ser muy importante esta parte de la purificación y de la extracción para obtener ese compuesto o ese extracto que tiene las características que yo busco. Y ahorita no estamos mencionando, perdón, no estamos mencionando los terpenos, que ya en alguna ocasión lo comentamos en otra charla, que también le mete más complejidad al asunto. Entonces, de estos extractos que nosotros estamos obteniendo, a partir de ellos es que nosotros vamos a trabajar en forma general, y esto es lo que se presenta sobre todo en Europa. Hay un gran trabajo relacionado con esto, Canadá también, Argentina, Colombia, ya están trabajando mucho en esta línea de decir, ok, estamos trabajando de medicamentos, es decir, drogas que pueden tener una formulación de patente, o estamos trabajando con extractos botánicos
algo así como herbolaria o alguna cosa similar, que no necesariamente pueden ser tratados o deban ser tratados como medicamentos. ¿Por qué hago esta diferencia y esta distinción? Cuando se registra una fórmula como un medicamento de uso, para uso farmacológico, terapéutico, vamos, es necesario que la fabricación y el efecto que esa fórmula va a tener en el organismo, en nuestro cuerpo, lleve un control de calidad muy estricto. Pero cuando se trata de suplementos, complementos, ese control de calidad no es tan estricto. Entonces, de las revisiones que estuve estudiando para poder compartirles esta información, en España, por ejemplo, una gran cantidad de empresas se centran en el desarrollo de productos botánicos para no tener que cumplir con la regulación tan estricta que deben cumplir los medicamentos registrados como tales. Pero al final de cuentas estamos sujetos al mismo proceso. Y los elementos, más bien los compuestos que vamos a encontrar en cualquiera de estos productos, ya sea una formulación, medicamento, vamos, o una formulación tipo preparado botánico, al final es importante poder tener un control. Y ese es justamente el enfoque que ahorita quisiéramos trabajar. Necesitamos entonces entender cuáles son esos principales, al momento, principales compuestos. Pues realmente no son muchos. Incluso hay quienes solamente se centran en dos, tetrahidrocannabinol y cannabidiol. Pero los trabajos que se han venido desarrollando ya desde el punto de vista farmacológico, con las herramientas de extracción y purificación con las que contamos, que nos permiten obtener compuestos muy puros en corto tiempo, nos llevan a poder tratar de encontrar efectos más selectivos para los compuestos que nos permitan lograr un efecto terapéutico o una mejora en la calidad de vida más fácilmente. Entonces, voy a tomar esta publicación de una página de internet, Canna Connection. Hay una gran cantidad de páginas, pero me gustó la forma en la que la presentó esta página para poderlo compartir con ustedes, ¿no? Entonces, según ellos, y coincido, por eso se los comparto, los principales compuestos de importancia son el tetrahidrocannabinol, donde en particular es el delta 9-THC. Ese es el compuesto de importancia psicotrópica. Es el principal. Si queremos trabajar en la parte lúdica, pues queremos que tenga suficiente concentración de este compuesto. Si queremos que no sea considerado como una formulación de efecto psicotrópico, pues entonces no queremos que tenga THC. Después tenemos el cannabidiol. El cannabidiol es el compuesto que más se ha trabajado para la parte de mejora en la calidad de vida, en padecimientos como dolor, en algunos controles de epilepsia y efectos epilépticos, es el que más se ha estudiado. Tenemos el tetrahidrocannabinarina, que ya empezamos a ver algunos efectos similares al THC, pero que está presente en menor concentración en las plantas, pero está presente. Tenemos la cannabidivarina, discúlpenme, cannabidivarina, que se parece también al cannabidiol, pero empiezan a encontrarse efectos diferentes.
Tenemos el cannabigerol, que es un poquito más popular. Este compuesto se parece más a los endocannabinoides, por lo tanto, se considera que tiene efectos más similares a los endocannabinoides, pero que están en pequeñas concentraciones en la planta. Tenemos el cannabicromeno, el cannabinol, ácido tetrahidrocannabinólico, que ya lo hemos comentado, que es la forma acídica, igual que el cannabidiólico, y finalmente, híjole, disculpen, no se ve, ahí está, el ácido cannabigerólico. Todos estos compuestos van a estar mostrándonos ya efectos particulares. No son los únicos, como comentábamos, hay más de 100 compuestos de esta familia de cannabinoides presentes en el organismo y muchos de ellos ya están considerándose de importancia y muchos llamados cannabinoides secundarios están creciendo en importancia. Esto nos presenta un panorama muy retador porque en la medida que sigue avanzando el estudio sobre esta planta o esta familia, estos grupos de plantas y los efectos que se presentan, pues también va abriendo las posibilidades desde el punto de vista comercial. Nosotros en Analitech hemos tenido la oportunidad de trabajar ya con varias empresas, con varios laboratorios y nos han ido mostrando el interés que van presentando, desde el desarrollo de fármacos hasta prepararse al momento que puedan trabajar con suplementos o complementos nutracéuticos para tratar 1001 padecimientos. Y nada más es cuestión de poder revisar. Esta es una captura de pantalla de Amazon de España. Amazon México no tiene nada de esto porque todavía no, la legislación no lo permite. De productos que van a decir que tienen pues un derivado de cannabis. ¿Y funcionará? ¿Realmente hará lo que dice que hace? Híjole, ese es ahí el primer gran reto. Esto pues se presenta para cualquier cosa, ¿no? Aquí habla de una crema analgésica y antiinflamatoria. Me hizo recordar cuando lo estuve revisando del extracto alcohólico que tenían las abuelitas, los abuelitos, los tíos en el rancho para tratar los dolores en sus piernas. Nada más es cuestión, y esta búsqueda la hice temprano hoy, y le puse en Google productos con cannabis, así nada más, y vean la cantidad. Más de 7.980.000 resultados. No los revisé, por supuesto, ni siquiera los 10 que aquí menciona que están presentes, pero sí es algo que está creciendo de una manera tremenda. Y yo quiero pues compartir una preocupación, y esa es parte de la razón de este seminario, de esta pequeña charla, de cómo le hacemos para ayudar a todos los laboratorios que les interesa hacer las cosas bien, porque pues no hay nada tan fácil y nada más es cuestión de irse a los mercados, a los tianguis. Vamos a encontrar una gran cantidad de cosas que dice que tienen cannabis y que son maravillosas y que sirven para todos los males. Sin embargo, lo que sí es cierto, y ahora sí ya nos vamos pasando a la parte científica, si nosotros logramos hacer una buena caracterización, vamos a poder lograr un poco, esa es una analogía que quiero hacer con ustedes, un poco lo que se hace cuando nosotros probamos un buen tequila, un buen brandy, un buen whisky. Nosotros podemos comprar, y decían mis hijos que era lo que hacían cuando muchachos se iban ahí de parranda, dice, pues nomás nos alcanzaba para un disque tequila y a 50 pesos el litro. Dices, pues quién sabe qué mugrero se tomaban. Pero cuando brincamos de eso a un buen tequila, tequilas premium, y lo probamos, a quienes tengan el gusto por las bebidas alcohólicas destiladas,
podemos encontrar una diferencia entre marca y marca, entre producto y producto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el brandy, el coñac, el whisky, que son destilados que ya en las pequeñas concentraciones de compuestos tal vez no tan conocidos, es lo que hace la diferencia. En este caso, en las bebidas alcohólicas, en lo que probamos, en ese buque. Pero cuando ya estamos hablando de productos que vamos a usar para mejorar la calidad de vida, estoy pensando en dolores relacionados con cáncer o en la disminución de eventos epilépticos, de crisis epilépticas, o personas que tienen problemas con dolores agudos y vamos a tratarlos con alguno de estos compuestos. Yo creo que sí es importante tomar en cuenta lo que está señalado ahí en el párrafo. La potencia, o yo lo traduzco así, como la capacidad de lograr el efecto que buscamos, en muchas ocasiones responde, y es lo que viene en los últimos renglones aquí del párrafo, a el espectro completo del aceite. Es decir, no a un compuesto, sino a la suma de los compuestos que están presentes ahí, y no cualquier cantidad de cualquier compuesto, sino aquellos que sí van a tener un efecto que favorezca o que incremente, perdón, el efecto que estamos buscando para este efecto terapéutico. Y ahí es en donde se presenta la situación más complicada. O sea, seguramente en el momento en que avance la legislación y que los permisos sigan caminando y que en 1 o 2 años veamos inundado nuestro país de productos relacionados con cannabis, la realidad es de que el aporte que podemos hacer desde el punto de vista de la química analítica es cómo le hacemos para poder dar ese respaldo a que el producto tenga esa formulación que se necesita para el efecto que se busca. Y ese es precisamente el que yo considero como el gran reto. ¿Y por qué? Que me mando esto otra vez para abajo. Pues porque la forma de hacer la determinación de los compuestos de los cannabinoides ha venido caminando a lo largo de los años. Los métodos más utilizados de inicio son cromatográficos. El primero más utilizado es cromatografía de líquidos. También se utiliza cromatografía de gases con sus peros. Comentamos que las formas ácidas y en general los cannabinoides son susceptibles a oxidación por calor. Entonces vamos a modificarlos si usamos cromatografía de gases. Son algunos de las técnicas básicas, sin embargo hay forma de hacerlo con cromatografía de gases. Cromatografía de líquidos sigue siendo la más utilizada, pero también tenemos otras herramientas como espectrometría de masas, acoplada tanto a cromatografía de gases como a cromatografía de líquidos. Y cuando ya trabajamos con el detalle de las interacciones molécula-receptor a nivel de membrana, ya es necesario hacer una caracterización más fina, sobre todo para poder discriminar la funcionalidad de todos estos compuestos isoméricos, como lo que se menciona aquí en técnicas ya de acople de sistemas de triple cuadropolo, tiempo de vuelo con cuadropolo, y algunas otras como trampa de iones para los acoples de espectrometría de masas de alta resolución. Pues ese es el caminito. Sin embargo, pues estamos hablando ya de inversiones que pueden ser muy, muy importantes. Los equipos más utilizados en cromatografía de alta resolución en el acople con líquidos, pues ya estamos hablando de inversiones mínimo de $500,000, ¿no? Entonces no estamos hablando de algo que pueda cualquier laboratorio tener. Y ahí es en donde empieza a buscarse la forma de trabajar con sistemas más simples, más económicos. He visto en el último año que se han publicado una gran cantidad
de notas, de artículos, de aplicaciones desarrolladas por compañías que fabrican equipos centradas en espectroscopía de infrarrojo, en FTIR. Pero aquí yo sí quisiera ser muy claro y poner aquí pues un mensaje de tengan cuidado. ¿Por qué? Porque la complejidad de la molécula hace muy, muy difícil hacer una buena separación de los diferentes compuestos, porque las señales que se generan en el infrarrojo caen todas en una zona muy estrecha, entre 500 y 1500 centímetros a la -1 del espectro infrarrojo. Entonces es bien complicado poder separar más de 2 grupos de compuestos. ¿Y qué es lo que hacen FTIR? Si a alguno le interesa, solamente te separa compuestos similares al cannabidiol, compuestos similares al tetrahidrocannabinol, al THC. Y ya. Pero si tú quieres separar, distinguir, hacer una identificación correcta de los otros compuestos, todos estos isómeros o estructuras diferentes, ya no lo puedes hacer por FTIR. Entonces, puede servir, sí, pero hay que tener cuidado, porque si lo que buscamos es tener una buena separación de la mayoría de los compuestos, ahí es donde no necesariamente FTIR puede funcionar. Esa es la parte más complicada de los retos, al menos lo que ahorita les quiero compartir. Finalmente, yo quisiera mostrarles cómo, a pesar de ser de las primeras técnicas que se desarrollaron para trabajar en la identificación y cuantificación de los cannabinoides, cromatografía de líquidos sigue siendo una de las herramientas más accesibles y que permite tener más información. Esta noticia de aplicación, esta nota de aplicación que les presento, se desarrolló el año pasado, segundo semestre del año pasado, que nos lleva a 21 cannabinoides en una corrida cromatográfica. Válgame Dios, aquí vamos a ponerlo nuevamente. Es el listado de los diferentes compuestos que se pudieron trabajar en este desarrollo analítico. Y aquí tenemos el cromatograma. Vean que es un cromatograma de cromatografía de líquidos que nos permite separar todos estos 21 compuestos. Ya no es nada más separo THC, separo CBD, sino que me lleva a poder hacer una caracterización más fina que me ayude a poder trabajar con esos efectos que queremos lograr más selectivos. Y no estamos hablando de sistemas muy complejos. Es un HPLC con bomba de gradiente, un detector de ultravioleta, preferentemente de fotodiodos, un PDA, y ya, con eso funciona. No necesitamos mucha complejidad, aunque a veces, cuando ya nos queremos meter a algunos de los isómeros, fue el motivo de la charla que di en agosto, pues eventualmente tendremos que trabajar con líquidos masas, ¿no? Aquí está un ejemplo de algunos de estos isómeros que ya empieza a necesitarse la espectrometría de masas para trabajar. Esta parte de los isómeros, digo, nada más mencionándolo, pues sigue siendo algo de interés. Y hemos visto a nivel internacional, en México todavía no, el interés que presenta la determinación de todos los isómeros, porque algunos de ellos ya son sintéticos y tratan de sacarle la vuelta a la regulación para que no sean considerados como droga por la parte psicotrópica. Entonces, ese es un caminar que hemos visto, ¿no? Entonces, el HPLC, les muestro aquí una imagen, sigue siendo el equipo primero de elección
Después tenemos el cromatógrafo de gases. Finalmente, líquidos, masas con cuadrupolo sencillo, que sería el siguiente paso, pensando después del cromatógrafo de líquidos. Y cuando ya queremos trabajar en configuraciones más finas, buscar tal vez los terpenos, los solventes residuales, un detalle mayor en qué compuestos podemos trabajar, pues son los acoples con masas como este gases masas y el líquidos masas triple cuadrupolo, que ya pues nos lleva al otro nivel y bueno, al tiempo de vuelo para hacer una caracterización mucho más fina, ya en una gran resolución de masas. Este es el sistema que tenemos con Shimatsu para hacer la determinación en forma, pues como sistema, como llave en mano, ya todo montado, ya no hay que desarrollar nada. Y es un HPLC. Entonces, esta es de las soluciones más asequibles y es lo que muchos de nuestros clientes empiezan a trabajar primero. Primero consiguen este sistema y conforme empiezan a trabajar, ya empiezan a crecer analíticamente en las siguientes configuraciones. Bueno, pues preguntas, chicos. Veo aquí ya comentarios en el chat y en la zona de preguntas y respuestas. Abro la sección. La espectrometría de masas no separa isómeros. Eso se hace con la cromatografía. Sí, tienes razón. Pero hay ciertos isómeros que sí se pueden llegar a separar cuando los fragmentos lo permiten. Pero tienes toda la razón. Me pregunta, ¿se necesita autorización especial ante las autoridades correspondientes para poder analizar CBD? Estrictamente no, pero ¿cómo le haces para conseguir los compuestos? Todo lo que tenga que ver con cannabis, sí necesitas permisos y hay que tramitarlo ante COFEPRIS. ¿Los estándares se pueden conseguir fácilmente? No. No, se necesita el permiso. O sea, se pueden conseguir en Estados Unidos, se pueden conseguir en Canadá, se pueden conseguir en Europa, pero ya para meterlos a México sí se necesitan los permisos. Esas son algunas de las preguntas y respuestas. Voy a abrir la sección del chat después de los buenos días. Gracias, doctor Melesio. Me pregunta el de tetrahidro para el THC. Tendríamos que meternos a la estructura y creo que eso va más allá del alcance de nuestro seminario. Si gustas, nos puedes contactar a través del correo por el que te llegó la liga para conectarte. Me mandas la pregunta y con gusto comparto contigo la información. ¿Es solo la marihuana la que tiene esta sustancia? ¿Se sabe cuál es el efecto de las moléculas en la planta? ¿Tiene efecto como antioxidantes? Fueron muchas preguntas, pero con gusto contesto. Son las plantas del género cannabis. Ahorita hay 3 especies: sativa, índica. Ay, se me escapó el otro. Cannabis sativa, cannabis índica. Hay otra especie, no me acuerdo. Pero todas son consideradas son especies muy relacionadas. No es que sean exclusivamente en estas plantas, pero en estas plantas del género cannabis es en donde se han encontrado la mayor cantidad de estos compuestos de los cannabinoides. El efecto de estas moléculas en la planta es de protección. Estos compuestos son producidos, no sé si pudiste apreciar en alguna de las imágenes que se veían una superficie como si fueran pelitos y unas gotas en la punta. Esos pelitos se llaman tricomas y están presentes en la zona de la planta donde se quiere proteger, la planta misma. Pensemos una planta que muchos nos hemos topado cuando hemos caminado por ahí por zonas boscosas, la ortiguilla o ortiga, que es una planta que tiene muchos pelitos en la superficie, muchos tricomas, y si la rozas, te arde, te lastima, te irrita la piel. Es precisamente para protección. Muchos de estos compuestos generados en los tricomas de la planta de cannabis son precisamente para protección de la planta. Y no nada más son estos, sino también los terpenos.
Entonces es cuestión nomás de buscar cuántas plantas de estas tienen tricomas y seguramente vamos a encontrar algunos compuestos similares a estos. Pero los cannabinoides están presentes en gran cantidad en las plantas del género cannabis. ¿Tienen efecto como antioxidante? No lo sé. Esa parte no la he visto reportada. No lo sé. Será cuestión de que si gustas te comunicas con nosotros y podemos buscar un poco de información. ¿Se pueden conseguir estándares? Bueno, ya lo comentamos ahorita, sí se consiguen. El problema es que se necesita el permiso. Por ejemplo, nosotros que somos proveedores de los equipos y que les ayudamos a montar los métodos y todo esto, la compra y la importación de los estándares lo tiene que hacer cada laboratorio porque se necesita el permiso para importarlo. ¿Cuántos tipos de cultivares o especies de cannabis existen o están clasificadas? De cannabis de importancia, básicamente son 3. Ahorita se me escapa el nombre de la tercera especie, pero es cannabis sativa y cannabis indica, las principales. Ahorita no me acuerdo la otra especie, pero cannabis sativa básicamente es la conocida como marihuana. Pero ya con todos los procesos de cultivo, todo el trabajo agronómico que se hace, ya no se pueden separar tan fácilmente las especies y lo que hacen los productores es buscar las características principales y decir, bueno, a mí me interesa que no tenga THC y que sí tenga CBD. Entonces hacen ahí pues un trabajo de desarrollo, de selección de plantas para encontrar la variedad que cumple con esas características. Yo conozco, y no soy la mejor persona para decir que soy un experto en eso, pero yo conozco 20 variedades diferentes de cannabis entre sativa e índica, que tienen diferentes concentraciones de todos estos compuestos que hemos comentado. Rudelaris, gracias, Rudelaris. Ay, esa me anda fallando la R ahorita. Rudelaris es la otra variedad. Muchas gracias. Favor, más información sobre los isómeros sintéticos. Mira, te invito, José Rodríguez, te invito a que te metas a nuestro canal de YouTube. El seminario que di en agosto, hablo sobre los isómeros. Y si aún así hay más información que necesites, con gusto, ponte en contacto con nosotros y platicamos sobre ellos. Hay que tener permiso para hacer análisis de estos compuestos en un laboratorio. Comentaba hace rato, no para el análisis, pero necesitas los estándares. Para eso sí necesitas. O sea, no puedes trabajar con muestras, no puedes trabajar con estándares, o sea, producto vegetal, vamos, con aceites, con extractos de la flor, si no tienes el permiso. ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Cómo se tramita el permiso si es necesario? No sé el proceso, sé que se hace ante COFEPRIS, y sé que sí lo están haciendo, porque pues ya hay laboratorios funcionando. No conozco el proceso en general. No veo más comentarios en el chat. Déjenme revisar nuevamente la sección de preguntas y respuestas. ¿Cuáles efectos adversos se conocen de los cannabinoides que puedan limitar su desarrollo como opciones terapéuticas? Sé que existen, como cualquier compuesto, droga, de acuerdo con la definición en farmacología, droga es cualquier compuesto exógeno al organismo que tiene un efecto en algún proceso interno. En un exceso va a causar un problema. Recuerdo mucho a mi maestro de toxicología que decía que la dosis hace el veneno, ¿no? Lo único que te puedo decir de lo que yo sé, y no he revisado yo información al respecto, es que se busca tener mucho control sobre los efectos psicotrópicos. Al tener un efecto directo sobre receptores específicos
en el interior de nuestro organismo del sistema endocannabinoide, pues seguramente va a haber efectos adversos. No los conozco, es algo que me llama mucho la atención, pero no es algo que yo haya revisado, perdón, pero no te puedo contestar así con más detalle. ¿Qué organismo brinda dichos permisos para la investigación en México? No es tanto para la investigación, pero sí, es el poder usar los productos. Te invito a que revises el reglamento. Déjame regresar. Voy a cerrar un poquito esta sección de preguntas y respuestas y me voy a regresar hasta casi la primera página. Nada más para mostrar, aquí está lo del reglamento. El reglamento de la Ley General de Salud habla, dice, control sanitario para la producción, investigación, y ahí está la parte que me preguntas, y uso medicinal de cannabis y sus derivados farmacológicos. Ahí es donde podrías encontrar un poquito más de información, pero es COFEPRIS, al final es quien se va a encargar. Recuerdo un poquito la discusión que se presentó, lo último que se hizo en el Senado, de que iban a crear un organismo independiente en nuestro país que llevara todo el control. Al final se desechó y se le dejó a COFEPRIS. COFEPRIS es quien va a hacer toda esta parte de trabajo. Veo otro comentario en el chat. Ya nos están compartiendo algo de información. Muchas gracias. Para José Sosa nos está compartiendo en el chat. Si gustan meterse al chat, ahí viene una liga sobre algunos efectos en salud y seguramente algún efecto de sobredosis. También me preguntan, a ver, vamos a ver, es que me falta información. Más información sobre eso, hay que tener permiso, así como se tramita. ¿A partir de qué fecha van a poner el video de esta sesión en YouTube? Es cuestión de unos minutos. Mi compañero Jesús se encarga de eso, o sea, es cuestión de que cuando cerremos la sesión, reciba él el video ya en su computadora, revisa que todo está bien y lo postea. Estamos hablando de 40 minutos, una hora cuando mucho. Estará listo. También nos menciona la hipemeresis como efecto adverso y la liga que ahorita ya comentamos en el chat, ahí lo pueden consultar. ¿Qué es el analizador de cannabis que venden ustedes? ¿Es un HPLC? Sí, es un HPLC. Este analizador de cannabis es el paquete completo, método, columna, incluso un software que facilita el uso por personas que no sean químicos analistas, que no sean expertos en cromatografía, lo pueden usar. Objetivo del webinar, Armando, muchas gracias por preguntar. Yo quería compartir esta información con ustedes. Ese fue el objetivo desde el punto de vista un poco de química analítica y pues poder ir compartiendo la información y lo que hemos visto en el camino trabajando pues con los clientes que se acercan con nosotros. Déjenme ver si hay alguna pregunta adicional. Dice, casualidad, ¿también sabe si los cannabinoides están relacionados con el desarrollo de trastornos psiquiátricos como psicosis y esquizofrenia que se han relacionado con el uso recreativo de cannabis? Andrés, un cliente nuestro que está desarrollando fármacos partiendo de extracto de cannabis, nos ha comentado que justamente está trabajando en esto, en trastornos psiquiátricos. No tengo más información porque es información que él maneja, solamente le estamos apoyando en la parte de la instrumentación y el desarrollo de métodos analíticos, pero sí nos ha comentado que sí, que sí hay. No sé cuál es esa relación y ese efecto, no lo conozco, pero yo sé que sí hay, tanto para disminuir efectos psicóticos como para provocarlos cuando no hay un buen manejo. Eso sí lo sabemos y está presente en lo que hemos visto con uno de nuestros clientes.
No veo más preguntas. Déjenme irme hasta el final. Muchas gracias por su participación. Está mi correo. Si gustan ponerse en contacto con nosotros o a través del mensaje de correo que les llegó la confirmación. Es un correo de Jesús Nacianceno, nuestro compañero que se encarga de darnos apoyo con toda esta parte de los seminarios. Y también, pues los invitamos a que entren a nuestro blog en la página de Analitech. Tenemos un blog donde estamos publicando constantemente novedades. Pueden ahí obtener más información. Y el canal de YouTube, solamente es cuestión de que tecleen ahí en el buscador de YouTube Analitech y se suscriban, y ahí van a poder ver los diferentes seminarios que tenemos, entre otras cosas. Ese seminario que está aquí es el que di en agosto, donde hablo sobre la parte de los isómeros. Veo otro comentario en el chat. ¿Cuál es el momento, la diferencia ¿Cuál es la diferencia al momento de determinar la calidad del producto de cannabis con respecto a GC y HPLC? Con cromatografía de gases necesitas hacer derivación, porque si tú colocas tu muestra en el puerto de inyección del cromatógrafo de gases, el puerto de inyección está caliente, entonces vas a degradar térmicamente tus compuestos. Entonces, para que eso no ocurra, los derivas, les pegas en las partes más frágiles de las moléculas, les pegas un derivado como triacilcilil, eso es lo que más se utiliza. Entonces, los haces estables térmicamente y entonces ya puedes hacer la separación. Entonces, desde el punto de vista de separar los isómeros, ¿se puede hacer? Sí, sí se puede. Sin embargo, no he visto yo mucho trabajo relacionado con eso porque exige habilidad para hacer la derivación. En el caso del HPLC, las moléculas entran directo, van directo. Y como les mostré, hasta 21 compuestos en el último desarrollo que tenemos dentro de Chimatsu, 21 compuestos se pueden separar en una corrida cromatográfica por HPLC. Entonces, esa sería así la facilidad desde el punto de vista de la determinación analítica. Déjame ver si creo que hay una pregunta adicional. No, solamente es un comentario. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por su participación. Ha sido realmente un placer poder compartir con ustedes y pues los esperamos. Estén atentos a próximos seminarios. Muchísimas gracias.